Y regresamos de nueva vez con su espacio Juventud, Política y más. Bueno, Derlison, llegó el momento de generar opinión. ¿Qué tenemos hoy, Jerónimo? Bueno, hoy traigo un tema muy interesante que realmente ha sido todo un revuelo en el escenario internacional, en el escenario geopolítico, y es el avance de la extrema derecha o la ultraderecha en el Parlamento Europeo, un hito histórico, no la primera vez, porque anteriormente ya tuvimos varios referentes históricos, como fue en el 1930, cuando la Gran Depresión, las democracias liberales y los movimientos fascistas tomaron literalmente el control de lo que es el Parlamento Europeo, al igual que en la década de los 90 y de los 80, donde también luego de la caída del muro de Berlín en Europa del Este hubo realmente una deficiencia de ese liderazgo, y eso dio auge o dio espacio para el establecimiento por decirlo así, los movimientos nacionalistas que representan esta facción de la ultraderecha. Entonces, ahora recientemente en el Parlamento Europeo, la ultraderecha se posicionó como una gran fuerza política. 178, 174. 174. No, correcto. 178 legisladores. Escaños Wow. de 751. Eso es un hito político. Sí, realmente. Representando un 25% de la matrícula. De la matrícula wow, total. Eso es un hito político. De la matrícula total de los diputados al Parlamento Centroamericano. ¿Y por qué esto trae preocupación en cuanto a esa amplia participación de la ultraderecha? Es que esto viene a reorientar lo que es el esquema geopolítico en toda Europa, ya que esta corriente de pensamiento, primero viene con una lucha con las otras corrientes de pensamiento, ya que lo que se encuentran dirigiendo en este momento, que son más o menos los centro-derecha, podríamos decir, o que tienen tenían la mayor participación en el Parlamento Europeo, eran muy afín con la agenda geopolítica que ha estado estableciendo Occidente, y esto ha traído como consecuencia, tanto por las sanciones que han surgido por la guerra Ucrania-Rusia, esto ha traído un gran déficit económico en toda Europa, y por ende el descontento de la población, y que ha dado cabida a ese crecimiento de ese movimiento ultranacionalista, ese pensamiento fascista. Y realmente el tema migratorio ha sido un tema letal, un tema crucial cuando suceden estos grandes conflictos armados. Se da lo que son los desplazamientos. No, y eso va a traer daños exógenos colaterales, claro, ese comportamiento de ultraderecha. Claro que sí, es lo que estoy planteando. Va a venir ciertos acuerdos que puede existir entre entre Rusia y la Unión Europea, o esa parte, por decirlo así, esa parte de lo que es el Parlamento Europeo, ya que con esto ese pensamiento ultranacionalista lo que busca es siempre defender lo nuestro, defender lo de su país, pero a veces de una manera desmedida. Sí, entonces y extrema. Hay posibilidad de que veamos logrando nuevos acuerdos, reorientándose el esquema político. China podría ganar mucho terreno en cuanto al esquema geopolítico en una zona de que la misma China incluso ha estado llamando, ayer estaba leyendo un poco sobre ese tema, la Gran Eurasia. China ha establecido la idea de que toda Europa, en conjunto con Asia, se conforme como un gran continente donde se manejen con toda una política, un control hegemónico, un esquema geopolítico diferente o alternativo al que ya Occidente ha establecido, que ha llegado más allá de lo que ciertamente conocemos como Occidente. Dentro de los partidos que se han posicionado en lo que es el Parlamento Europeo, esta liga que es liderado por Matteo Salvini, que es un partido italiano
que realmente ha ganado mucho terreno. Bueno, se puede decir que de los 27 países que componen el Parlamento Europeo, ya en 14 países la ultraderecha ha avanzado bastante. Tenemos la reagrupación nacional, que es de Francia, con Marine Le Pen. El Partido por la Libertad también. Que vimos ahí ahora a Emmanuel Macron, que adelantó el proceso eleccionario, porque él entiende que lo que pasó con la ultraderecha en Francia es un mensaje de descontento del pueblo, y él, diría yo, en un acto quizás de exceso de democracia, entonces adelantó lo que es el proceso eleccionario en Francia, y disolvió la Asamblea Nacional y llamó a unas elecciones, porque él entendía de que eso que pasó en el Parlamento Europeo es un grito de reclamo que le hizo la sociedad francesa, y él entiende de que ya esos procesos eleccionarios o ya esos cambios sociales tienen que avanzar. También en Países Bajos, en Alemania quedó en segundo lugar la ultraderecha, que está ahí Geert Wilders, que es un líder de Países Bajos de la ultraderecha, que ha sido muy, muy reconocido por su lucha contra la migración, su repudio al Islam. Realmente puedo decir de que nosotros podemos estar esperando un cambio total en el esquema geopolítico en Europa, y por ende afecciones, situaciones económicas que se podrían venir en muchos países. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando se empiecen a dar esas guerras de intereses, las sanciones van a surgir, las presiones políticas van a salir, hay países que cerrarán sus puertas, otros la abrirán, tanto comercial como política y armamentística, de manera armamentística, y eso obviamente podrá repercutir en otros países, y tanto en América Latina, que dependemos en gran manera a lo que es el comercio del viejo mundo, tanto Europa como Asia. Asia, que China en el punto específico, que ha ganado bastante terreno en toda América, trabajando los temas de los puertos, con el comercio internacional, la exportación de productos de uso cotidiano. La India también, que pertenece a Asia, ha ganado un terreno inmenso. Ahora entró incluso se ha desarrollado bastante en el desarrollo, la fabricación de los microconductores. Entonces, toda esta situación, todo este esquema ha estado cambiando, y eso hay que mantenerse en vilo, hay que mantenerse ojo visor con todo este tema, porque muchas cosas pueden pasar. Estamos a la puerta de en cualquier momento una tercera guerra mundial. Yo soy de lo que creo que todavía el mundo no está preparado, o no se ha conjugado los elementos necesarios para darse esa tercera guerra mundial. Yo siempre he dicho que el mundo nunca está preparado para una guerra. Pero no se descarta la posibilidad de que pueda pasar, porque todos estos cambios sociales, todos estos cambios de poder, todos traspasos de mandos de poder, trae mucha volatilidad en el escenario, y pueden pasar cosas inesperadas que pueden afectar tanto a Europa, Asia, como al resto del mundo, porque todos sabemos que estamos en un esquema globalista. Sí, sí, sí. Y además, ese pensamiento de ultraderecha altera el comportamiento exógeno e inmigratorio por un asunto de las políticas públicas que ellos plantean de manera natural. Sí, la ultraderecha es nacionalista. Sí, al extremo. Bueno, no, el nacionalismo no es malo. Ahora bien, todo al extremo yo siento que hace daño. Eso hace daño todo al extremo. Crea conflicto. Y entonces eso le puede traer mucho conflicto exógenos con los aspectos inmigratorios y esas políticas públicas en materia migratoria que son totalmente fuertes, bastante fuertes. Y yo entiendo que si a ellos no se ha fijado fecha, pero puede pasar. Sí, a ellos podríamos darle una ganancia de causa, en el punto de que ciertamente la migración desmedida trae problemas económicos a los países, y cuando tú no puedes tener un control de quién entra a tu país, cómo se maneja toda esa migración que se está dando de manera masiva en todos esos países en conflicto, tanto de Oriente como de Asia, y Rusia también, en el caso de Ucrania específicamente, de la misma Rusia también, muchas personas
han ido escapando de su país con temor a ser reclutados de manera obligatoria para la guerra. Entonces, ellos tienen ese punto Tienen un que punto ahí. lo hace celoso, pero lo humano nunca se puede perder. Entonces, todas esas personas que han estado... No, porque el fin no está mal, es el proceso del fin. Sí, sí, Hay sí. que ver cuál es el proceso y cuáles son esas políticas internas y exteriores que pueden afectar de manera directa algunas relaciones exógenas que ellos tengan con otros países. Sí, Eso, que ellos esperemos. sean flexibles con ese tema para que exista una flexibilidad recíproca con cualquier otro país, que ellos tengan un convenio bilateral o tengan algún convenio multilateral o tengan un contrato bilateral entre países distintos. Es a eso que yo me refiero específicamente. Sí, sí, sí. Vamos, esperemos que todo esto se dé de la mejor forma posible, que haya entendimiento, que haya consenso en ese Parlamento. Aún solamente representa el 25% del Parlamento Europeo, la ultraderecha, que no le da Pero tienen aún representación una en todos los mayoría. renglones políticos, en aspectos municipales, en aspectos congresuales. Ya ellos Sí, están sí, realmente sí. cogiendo mucha fuerza política. Realmente, y no es la primera vez, todos, ahorita mencionaba algunos referentes históricos, todos sabemos de que históricamente la ultraderecha ha tenido sus momentum en la línea del poder, donde ha aplicado mano dura, y uno de esos casos es Mussolini en Italia. Todos recordamos lo que fue esa dictadura de Mussolini, que realmente fue devastador para un grupo de la sociedad. Estas informaciones pueden retroalimentarla y corroborarla en los diferentes medios internacionales, la BBC, la F, El mismo New York Times ha New York tocado varias Times, veces ese tópico. ha tratado mucho ese tema. Ahí pueden encontrar profesionales ya de las ramas que detalladamente darán otras informaciones de mucha importancia sobre este tema.